su hija a una fiesta. Cuando regresaban a casa, el padre se percató que lo venían siguiendo durante varias cuadras. Y bueno, ya completamente resignado, ingresó a su casa sabiendo de que estos delincuentes finalmente lo iban a asaltar. Y esto fue justamente lo que pasó, lo vemos ahí en imágenes. 5 delincuentes descienden del auto y lo encañonan. El padre dijo ayer, textual, dijo: era un pendejo de no más de 13 a 14 años. Así lo dijo él, dando cuenta también de la participación de menores de edad en este delito. Gaby, tú estás justamente con este padre que resignado tuvo que entregar el auto porque sabía que si no esto podría transformarse en una situación muchísimo más peligrosa. ¿Tú nos cuentas? Sí, Roberto, buenas tardes. Estoy con Rodrigo Vallejos, que es la víctima de ese robo que vemos en imágenes y que hasta ahora todavía enfrenta este temor, esta situación tan compleja. Él mismo lo decía, él supo que lo iban a asaltar cuadras antes, iba con su hija y es más que nada también la preocupación por el estado de ella y de cómo queda tras esto. Rodrigo, cuéntenos un poquito cómo fue esto. Usted me decía cerca de 7 personas que bajan del vehículo y lo intimidan, ¿no? Exacto, bueno, yo la verdad que en el momento del asalto no me percaté cuánto era. Yo tenía visualizado 2, que era el que estaba por la puerta mía y el que estaba por la puerta del copiloto. Pero claro, después viendo el video ya con carabineros, ¿no es cierto? Ayer efectivamente son 6 que se bajan del vehículo y 1 que queda arriba, o sea, son 7, claro, efectivamente. ¿Y usted se percata antes que le iban a robar y empieza ya a pensar cómo hacerlo, cómo poner a salvo a su hija? Sí, o sea, la verdad que yo, por lo menos 10 cuadras antes, venía pensando que me podía pasar porque venía pendiente de un taxi que venía delante mío, que yo pensé que ese vehículo, ¿no es cierto?, venía con malas intenciones, pero después el vehículo siguió de largo y ahí me percaté que venía otro vehículo detrás mío, que efectivamente, debe ser, ¿cuántas? 3 cuadras, 4 cuadras más allá, que ya venía siguiéndome y... Como te decía antes, yo normalmente estoy acostumbrado a que cuando un vehículo viene siguiendo, pongo el intermitente avisando que voy a doblar harto rato antes para que si me sigue, ¿no es cierto? Y más o menos tratando de evadirlo, ¿te fijas? Pero estos gallos, para algunas cosas son inteligentes, claramente conocen el barrio, ¿no es cierto? Yo doblé para ingresar a mi micro barrio, ¿no es cierto? Ellos siguieron de largo, pero se dieron la vuelta más allá en un retorno y me agarraron en contra. Sí, la verdad es que cuando yo cuando llegué frente a la casa normalmente nunca me quedo arriba del auto ni abro el portón, sino que estaciono los vehículos, ¿no es cierto? Me bajo, entro, dejo a mi hijo con quien ande conmigo, entro a la casa y ahí recién abro el portón y entro a los vehículos. Pero ese día, la verdad que lo que me interesaba en el momento era que yo sabiendo que me iban a asaltar, era que mi hija no estuviese arriba del vehículo, que no se diera cuenta. De hecho, como te decía, le pasé las llaves, le dije, abre tú la puerta. Y cuando ya mi hija, yo vi que estaba adentro y recién abrió el portón. Sí, por eso se ve, ¿no es cierto?, en el video de que estoy entrando y me aparecen inmediatamente, porque cuando yo veo que mi hija entra y yo abro el portón para entrar, ahí yo de reojo vi que las luces ya se venían acercando, entonces ya lo tenía claro. Lamentablemente las cosas del destino, mi hija se devolvió a buscar unas cosas que se le habían quedado en la camioneta y se encontró con estos niñitos ahí que estaban en pleno trabajo. Ellos estaban armados, ¿no? Estaban armados, claro, efectivamente. Bueno, uno no sabe si las armas son de verdad o no. Había uno que andaba con un fusil de 1 metro, que era un niñito de 13, 14 años, que el arma le llegaba casi al hombro, que era el que me aborda por el lado de mi puerta, que ese era el más violento. Ese era el más violento, que decía, mátalo, mátalo, mátalo. Y le decía, le gritaba a mi hija, vamos a matar a tu papá, vamos a matar a tu papá. Y ella ahí la tenía, ¿no es cierto?, en la puerta de entrada, arrinconada. Y ella empieza a pedir ayuda junto con su esposa, ¿no? Ella cuando vio que estos gallos, ¿no es cierto?, se me tiraron sobre la camioneta, ella empezó a gritarle a mi señora adentro que estaba con mi hija en la pieza matrimonial durmiendo. Empezó a gritar que estaba asaltando al papá. ¿Rodrigo? Y ahí ella sale y entonces entra, dice, sí, te escucho. Sí, te saluda Roberto por acá. Disculpa. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Estoy escuchando atentamente tu relato, es terrorífico lo que estás contando. Me imagino la angustia que debas haber sentido como padre en esos momentos, saber que le podrían haber hecho algo a tu familia. Exacto. Es terrible, terrible, lo escucho en tus palabras y siento todavía esa angustia que te produce como padre lo que pasó en ese lugar. Antes de preguntarte detalles, quería saber, porque ayer cuando dábamos la noticia y que sabíamos poco al respecto, nos preguntamos, ¿tú ya viste que venían atrás tuyo? Sí, sí.
que Sí, el ese asalto video, era sí, sí, inminente la en ese repetición. momento. Exacto. Pero Exacto. en ningún momento pensaste acelerar y tratar de huir, tratar de ir a alguna comisaría, tratar de que ellos quedaran atrás. ¿Hubo esa opción o no? Mira, la verdad, Roberto, que ayer, y lo repito siempre, a mí lo material me da lo mismo. O sea, como les decía ayer a algunos colegas tuyos, yo la camioneta todavía estoy pagando el préstamo que me iba a comprar la camioneta. O sea, no me la compré por lujo, me la compré porque sentía que era el vehículo que necesitaba para mi familia. Entonces, la verdad, a pesar de que el vehículo está asegurado y todo, la verdad que nunca me interesaba. Entonces, a mí lo que me interesa es mi familia. Y de hecho, el protocolo que siempre habíamos tenido con mi familia era que si alguna vez estábamos todos juntos, ellos tenían que bajarse, correr en contra del vehículo y dejarme a mí solo. Si a mí, yo lo iba a entregar el vehículo. Entonces, yo cuando me di cuenta ya definitivamente, como digo, que me venían siguiendo, mi prioridad era dejar a mi hija en la casa. ¿Te fijas? O sea, porque claro, tú pensáis, ¿no es cierto? Estos gallos, tú salís arrancando, te pueden disparar, una bala puede entrar, le puede pegar a tu familia, a tu hija en este caso. Entonces, para mí la prioridad era dejar a mi hija en la casa. Por ejemplo, ayer estaba viendo también un video, no me acuerdo si tú o no me acuerdo otro colega, otro canal, decía que por qué no se me había ocurrido quizá ir a la comisaría. Del lugar donde estamos nosotros, llegar a la comisaría es una travesía. Hay que pasar por semáforos, cruces, bajo la autopista. La comisaría está en un lugar complicado, ubicado, entonces claramente no es una opción. O sea, te vayas a la comisaría y te estás entregando, te van a quitar el auto igual y vas a quedar tirado a, no sé, 4 kilómetros de tu casa en un lugar que no va a ir como devolverte, ¿cachai? Si ese es el problema. Entonces, claramente uno dice, llegar a tu casa, que es supuestamente el lugar más seguro que tienes que tener, ¿te fijas? Rodrigo, tú fuiste a buscar a tu hija tiene 13 años, ¿no? La fuiste a buscar a una fiesta. No, 17. 17, perdón. ¿Pensaste, Exacto. con todo lo que está pasando en nuestro país, pensaste que esto era una posibilidad, que tarde o temprano te iba a pasar esto cuando un padre responsable va a buscar a sus hijos a una fiesta, a un carrete, que esto podía pasar en cualquier momento? Mira, o sea, lo tenía claro. De hecho, se lo conversaba ayer, ¿no es cierto?, a colegas de ustedes de otros canales. O sea, yo sabía que en el momento me iba a pasar. Y de hecho, eventualmente estaba asombrado que con muchos conocidos que tengo era de los pocos que nunca le había pasado nada. ¿Te fijas? Disculpa. Entonces, claramente por eso uno va instaurando un protocolo. De hecho, yo conversaba ayer, ¿no es cierto?, con otros colegas de otros canales. Yo le decía, tú le preguntas aquí a personas de acá, de Los Campinos, 10 personas, te aseguro que 9 tienen más o menos protocolarizado cómo tienen que actuar y responder frente a estas situaciones, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo digo. Es normal eso, que estemos pensando en eso. Es normal que supuestamente el lugar que te tiene que dar seguridad, que es tu casa, tu barrio, tú decís, ya llegué a mi casa, listo, se acabó todo, no te dé la seguridad, ¿te fijas? Y eso es lo que yo abogo a título mío. O sea, acá, y yo creo que en muchos lugares la inseguridad es algo que ya realmente, o la delincuencia nos tiene sobrepasado. Nosotros acá personalmente, aquí en Los Campinos, nosotros estamos abandonados, o sea, literalmente abandonados. Ese día cuando llegaron los periodistas, primero que todo, fíjate que llegaron antes que Carabineros. O sea, teníamos todos los canales antes que llegara Carabineros acá. Y cuando llega un periodista me dice, me llamó la atención de que no vimos ni una baliza, ni un vehículo de la ciudadana, ni un vehículo de Carabineros. Entonces, ellos que venían en caravana, me dijo, pucha, 1 de la mañana viene una caravana de vehículos, ¿no es cierto?, a una velocidad rápida, porque veníamos apurados a ver, ¿no es cierto?, lo que había pasado. Y nadie, ¿te fijas? Y te estoy hablando 1 de la mañana, no te estoy hablando 4 o 5 de la mañana, ¿te fijas? Relativamente temprano. Sí. ¿Tú ya habías hablado esto con tu hija, que si esto ocurría tenían que actuar de alguna forma en especial? Sí, siempre, disculpa. Con toda la familia. Disculpa que la voz la tengo, así que me quedo del viernes tanto ahorita cuando estábamos pidiendo ayuda. Sí, Sí, siempre. Y siempre se lo repetía, porque la verdad que yo ya tenía como lugares identificados donde se me ocurría que podría suceder, que eran los lugares que eventualmente se comenta que suceden cosas. Por ejemplo, la salida principal del Valle Los Campinos, que en la noche es una boca de lobo, ¿te fijas? ¿No? Un camino largo, derecho, que no hay nadie, ni siquiera iluminación. Nosotros frecuentamos mucho Huechuraba, nuestras familias son todos de allá. La intersección de Vespucio con Huechuraba, y también decía, porque sale siempre la noticia que habían pasado eventos de esas características. Eran los lugares que yo decía, mira, en estos lugares hay que tener cuidado, pero como se dice en buen chileno, me la hicieron. Uno dice, ya llegamos a la casa, listo, ¿te fijas?
¿Y pero qué, sí. qué le habías Roberto, y dicho? también me decía Rodrigo Sí, Gaby, sí, dale. que acá a sus vecinos le había pasado mucho, que el último mes 3 portonazos aquí en el sector, entonces también es algo que tampoco era un tema que no fuera recurrente acá en el barrio. Claro, o sea, como te digo, tuvimos, y los tres han sido súper mediáticos, uno el 17 de diciembre, otro el 21 de diciembre, estaba hablando 4 días después, esos dos en la tarde, 1 de la tarde, 3 de la tarde, y ahora el tercero el mío, y solamente en este barrio, o sea, aquí ya en todos los distintos barrios tienen su grupo de WhatsApp, su organización, y todos los días, todas las semanas se ve noticias de portonazos, asaltos, ingreso a las casas, ¿te fijas? Entonces, claro, yo conversaba también ayer, claramente que los recursos escasean, sobre todo para comunas como la nuestra, a lo mejor no son los mejores, ¿te fijas? Pero, el padre es que pasan estos eventos, pasan carabineros a cada rato, pasan Ciudad Ciudadana a cada rato, pero dura ¿Rodrigo? una semana. ¿Te fijas? Dura una semana, ¿sí? Rodrigo, tú ayer cuando llegaron los periodistas y te preguntaban dentro de la adrenalina del momento, hablaste de que uno de los delincuentes que te encañona era, dijiste textual, un pendejo de no más de 13, 14 años. Sí. ¿Era Que solamente era el más un menor violento, de el que estaba edad con el o eran fusil. varios menores de edad? Mira, yo inicialmente yo lograba visualizar a 2 a 3, que era el chiquitito el pendejito que decía yo, que era el más violento, que era el que estaba con el fusil, que el fusil le llegaba casi a la axila, o sea, de ese tamaño era. El segundo, que era el que entró por la puerta del copiloto, que fue el que me puso la pistola en la cabeza, y el tercero, que era el que entre que tomaba a mi hija, soltaba a mi hija, son los 3. Pero después viendo el video, me di que el video lo vi recién ayer, no lo quise ver el mismo día en la noche. Se ve que, claro, era un enjambre y todos menores de edad, claramente. Todos Sí, menores de edad y todos chilenos, ¿eh? Todos menores de edad chilenos. La última pregunta, Rodrigo, bien breve. Te tocó ahora ser víctima de algo que le pasó a la mayoría de tus vecinos, como nos relatabas recién. Habiéndolo vivido, Exacto, sí. habiendo vivido este angustiante momento, ¿cuál crees, según tu punto de vista, que podría ser la solución más inmediata para poder enfrentar a este tipo de delincuentes? Mira, la solución más inmediata, ¿no es cierto? Claramente que es algo que acá, yo llevo 7 años acá en Lo Campino, pero este barrio debe llevar, no sé, 15, 20 años, y que yo que tengo uso de razón, que se pide, ¿no es cierto?, que haya un retén o que haya un cuartel móvil, ¿te fijas? Eso es urgente, porque no puede ser, te digo, que sucedan este tipo de cosas y que Carabineros llegue a la hora después. O sea, ¿qué haces tú después de una hora? Nada, o sea, imagínate que en una hora el vehículo ya puede estar en Tiltil, por ejemplo, si arrancan, ¿te fijáis? Y si llegan en una hora, ¿no es cierto? Y si hay un herido, no sé, me pegan un balazo a mí, a mi hija, a mi familia, en una hora, ¿qué va a hacer? ¿Te fijas? O sea, claramente aquí lo que urge, ¿no es cierto?, es eso, que haya presencia policial, carabineros, no sé, yo lo decía ayer, ¿qué tiene que pasar? ¿Tienen que pasar las tragedias que han pasado en Huechuraba para que pongan un retén? O sea, ¿tiene que morir alguien para eso? ¿Te fijas? Lo segundo, nosotros acá, ¿no es cierto?, en nuestro microbarrio, llevamos años abogando que por favor nos permitan poner un portón. Ni siquiera le estamos pidiendo a la municipalidad que nos pague un portón con recursos nuestros. Después del segundo portonazo, que fue el 21 de diciembre, disculpa, nosotros nos empezamos a organizar, nosotros empezamos a juntar los recursos, empezamos a hacer las cotizaciones en forma particular para poner un portón, ¿no es cierto?, que claramente no va a solucionar el problema, pero créeme que nos va a dar la seguridad y la confianza de decir, por último, ya, llegué a mi barrio, estoy tranquilo. ¿Te fijáis? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se entrampa en la legalidad, de que legalmente no se puede poner un portón. ¿Te fijas? Que los estatutos encargados vamos a hacer legalmente lo posible para que el portón pase. O sea, Sí. que les tiene que pasar a ellos para que digan, oye, en realidad un portón importante, ni siquiera le estamos pidiendo un peso, o sea, lo estamos nosotros gestionando. Claro. O sea, solamente queremos que nos autoricen a, ¿te fijas? Sí, sí. Bien, bueno, Gaby, gracias, Rodrigo, por el relato, gracias por recibirnos en tu casa y bueno, nada, Gracias a ti. esperemos que se recuperen de la mejor forma. Lo material es lo de menos, creo que actuaron de buena forma, a veces Exacto. resistirse termina de la peor manera, pero claro, entiendo la angustia también tuya y de todos tus vecinos por un hecho que se ha repetido mucho en el barrio. Muchas gracias, Rodrigo. Gaby, en un Por ratito supuesto. volvemos contigo Ya. con más informaciones. Gracias. Que estén bien. Bueno.